El triste final de Bertín Osborne no llegó de golpe, como un trueno inesperado en la noche. Llegó con la suavidad de un otoño que se despide, con las hojas cayendo despacio, con el aire impregnado de despedidas y silencios. Ese día, cuando su hijo cumplía 18 años, el corazón de Bertín se quebró en 1000 pedazos. No porque la vida se lo llevara todavía, sino porque la vida le había enseñado a mirar de frente la fragilidad de lo que más amaba. Quique, así le llamaban todos, ya no era un niño. Era un muchacho alto, desgarbado como los álamos que vigilan las dehesas andaluzas. Un metro 80 exactos, y una mirada que parecía haber sido pintada por algún pintor sevillano de otros tiempos. Verde miel. Ese color imposible de describir, mezcla de campo y de mar, mezcla de esperanza y misterio. Unos ojos que atrapaban como la promesa de un futuro incierto, pero luminoso. Y una sonrisa. Ah, esa sonrisa. Peligrosa como el vino que corre de más en las fiestas de pueblo. Encantadora, como los galanes de novela que nuestras abuelas suspiraban viendo en la tele, con bigote recortado y sombrero de ala ancha. La sonrisa era herencia de su padre, claro está, pero en ella brillaba también la ternura de la madre, Fabiola, que supo vestir de cariño cada instante de la vida de su hijo. Porque Quique había nacido distinto. Con una parálisis cerebral que, según los médicos, apenas le daría 2 años de vida. 2 años. Qué poco sabían aquellos doctores del misterio de la voluntad humana y del poder del amor. Porque en lugar de apagarse como una vela, Quique creció, luchó, resistió. Y cada cumpleaños fue una victoria, cada risa un triunfo, cada paso torpe un desafío lanzado al destino. Su vida no fue fácil. Sus padres lo supieron desde la primera noche en el hospital, cuando comprendieron que el mundo no traía manuales de instrucciones para los casos difíciles. Se sintieron solos, perdidos, como caminantes en mitad de un desierto sin brújula. Pero en esa soledad aprendieron a inventar caminos. Y así, con más lágrimas que certezas, con más noches de insomnio que amaneceres tranquilos, nació la Fundación Bertín Osborne. Un 4 de octubre de 2009, fecha cualquiera para el mundo, pero un antes y un después para cientos de familias que, como ellos, no sabían a quién acudir. La fundación no fue un despacho con papeles y sellos.
Fue un abrazo, una palabra de aliento, una luz encendida en medio de la oscuridad. Era como esas hermandades de Semana Santa que salen en silencio, con cirios temblando, llevando esperanza a quienes se sienten solos. Y allí, entre reuniones y campañas, entre caballos en ferias y tardes de fútbol, entre risas y llantos, creció Quique. Porque no era solo un muchacho con un diagnóstico. Era un joven con sueños. Le apasionaban las motos, los caballos que galopan libres en las marismas del Guadalquivir, el balón rodando en el césped, y, sobre todo, posar frente a la cámara. Era tan fotogénico que hasta en la foto del DNI parecía salido de una revista. Esto lo ha heredado de su madre, bromeaba Bertinos, mientras escondía un orgullo que se le escapaba por los ojos. Con 18 años recién cumplidos, Quique ya no era solo hijo. Era también voz, era símbolo, era inspiración. Y fue él mismo quien insistió en que la fundación debía renovarse, cambiar de nombre, actualizarse. No quería que quedara como un recuerdo polvoriento, sino como un árbol que sigue dando frutos. Las cosas necesitan aire nuevo, papá, decía con esa seguridad que a veces tienen los jóvenes y que tanto desconcierta a los mayores. Y tenía razón. La vida pide renovaciones. Igual que pintamos las fachadas blancas de nuestros pueblos cada primavera, igual que cambiamos de feria en feria los farolillos, también las causas necesitan bríos nuevos. Así, entre aplausos y silencios, entre lágrimas discretas y sonrisas orgullosas, la familia presentó la nueva etapa de la fundación. Una etapa donde Quique ya no era un niño protegido, sino un joven con voz propia. Pero lo que más conmovió no fueron los discursos, ni las fotos, ni siquiera los premios entregados aquel día. Lo que más conmovió fue el gesto de Bertinos. Al terminar la ceremonia, se acercó a su hijo y, con la voz quebrada, le dijo: «Hijo, te despido como niño y te recibo como hombre. Eres mi orgullo, mi enseñanza, mi lección más grande. Has vencido al tiempo, al miedo y al dolor. Y si yo lloro hoy, no es por tristeza, sino porque sé que ya no te pertenezco solo a mí. Perteneces al mundo, a quienes te miran y encuentran esperanza en tus pasos». Los asistentes guardaron silencio, como si en aquella sala hubiera pasado algo sagrado. Y quizás sí lo fue.
Porque hay palabras que no se borran, abrazos que no se olvidan, miradas que se clavan como promesas en el alma. Ese día no terminó con un adiós, sino con un canto a la vida. Porque la historia de Quique y su familia no era una historia de desgracia, sino de victoria. De cómo una fragilidad aparente se convirtió en fortaleza. De cómo la soledad dio lugar a una comunidad. De cómo el dolor se transformó en un puente hacia otros que necesitaban ayuda. Y ahora, mientras el tiempo sigue su marcha, la Fundación quiere recordar a todos algo muy sencillo. Que no hace falta tener un hijo con discapacidad para ayudar. No hace falta estar en la misma orilla para tender la mano. Basta con un poco de humanidad, con la voluntad de mirar más allá de las etiquetas, con el deseo de celebrar lo que nos une. Porque, al fin y al cabo, todos somos caminantes en el mismo sendero. Y todos, tarde o temprano, necesitamos que alguien nos preste su bastón para seguir andando. Así, en la memoria de quienes escucharon aquel discurso, quedó grabada la imagen de un padre llorando y sonriendo al mismo tiempo. La imagen de un joven que, contra todo pronóstico, seguía de pie, con sus 18 años y su futuro abierto como un horizonte luminoso. Y la certeza de que las causas nobles no mueren, solo se transforman. Quizá algún día, cuando los años avancen y el cabello se vuelva blanco, los viejos del barrio contarán esta historia en las plazas, mientras los niños juegan a la pelota. Dirán que hubo un chico que nació con un destino escrito en negativo y que lo reescribió en positivo, letra a letra, sonrisa a sonrisa. Dirán que hubo un padre que aprendió a despedirse llorando de amor y no de tristeza. Dirán que hubo una fundación que nació pequeña y se hizo grande porque nunca olvidó que todo empieza en el corazón. Y entonces, en ese relato que se transmita de generación en generación, tal vez alguien se inspire para no rendirse, para luchar, para amar un poco más. Porque, al final, de eso se trata la vida. De no rendirse. De seguir adelante. De celebrar que todavía hay sonrisas que iluminan más que cualquier palabra. De confiar en que siempre, siempre, hay algo por lo cual brindar. Y en la memoria de los que escuchan, retumbará para siempre el eco de aquella despedida. Te despido como niño, hijo mío, y te recibo como hombre. Un hombre que no nació para rendirse, sino para brillar.